Esta es la Cuesta de la Virgen, el punto en carretera más peligroso de Honduras, localizado sobre la CA5 entre las ciudades de Ciguatepeque y Comayagua en el centro del país. Es un tramo de 12 kilómetros de longitud y que cuenta con más de 10 curvas altamente peligrosas y que han cobrado la vida de cientos de conductores a lo largo del tiempo. Y en este video te invito a conocer la realidad y los misterios de la Cuesta de la Virgen. Así es, amigos, efectivamente en esta hermosa mañana los llevaré a conocer la Cuesta de la Virgen, una de las carreteras, uno de los puntos en carreteras más temidos de Honduras. Justo ahorita me encuentro aquí a la altura de La Barca. Pasa mucho equipo pesado por acá, ahí va una volqueta. Como les digo, me encuentro a la altura de La Barca. Lo que están viendo ahí es un puente relativamente nuevo que han hecho en esta calle. Y pues yo vengo saliendo de esta carretera que viene de la ciudad de El Progreso, una ruta nacional y que conecta directamente con la carretera CA5, que es la carretera que vamos a tomar justo en este instante. Vamos a subir por este puente y luego nos encaminaremos a la carretera CA5, una de las carreteras más importantes del país, y conduciremos aproximadamente durante una hora y media hasta llegar a la Cuesta de la Virgen, que es el sitio que en este video les quiero mostrar y que quiero compartirle algunos datos muy interesantes respecto a este punto en carretera. Así que sin nada más que agregar, vamos a entrar a nuestro vehículo, nos ponemos nuestro cinturón y ahora sí, que comience esta aventura. Ya empezamos a recorrer la carretera CA5 y aquí dentro de la carretera CA5 se encuentra la recta más grande de Honduras, que es esta recta por donde estamos pasando ahorita, que se conoce como la recta de Yohoa. Se ve como que es un camino al cielo. Si ustedes la ven desde el inicio, pareciera que la calle va directo al cielo. Y justo en esta recta tenemos lo que es el primer peaje que encontramos cuando vamos camino a Tegucigalpa. Bueno, aquí estamos llegando al primer peaje, que es esta caseta que están viendo. Como pueden ver, la caseta solo está para ir. De regreso había una caseta, pero hubieron muchos accidentes porque está en una bajada. Muchos rastreros que no sabían que había peaje venían a alta velocidad y no podían parar a tiempo y impactaban con el peaje. Y murieron varias personas de tal modo que tuvieron que quitar el peaje y lo pusieron ya casi llegando a Villanueva. Aquí la tarifa es de 22 lempiras para un vehículo liviano como este que yo ando. Buenas. Gracias. $1 son 25 lempiras y 22 lempiras pues prácticamente es $1. Y este es el primero de tres peajes que son los que ustedes deben de pagar para llegar a Tegucigalpa. Y estos peajes se construyeron precisamente porque esta carretera CA5, que es la que estamos transitando, la hicieron nueva. Antes de que existieran los peajes, la carretera no estaba tan buena, la verdad, y ahora pues es una de las mejores carreteras de Honduras. Me atrevería a decir que es la mejor carretera de Honduras actualmente. Y pues los peajes es porque la carretera, digamos que el país la hizo a préstamo. Entonces estamos pagando la carretera actualmente y con el pago de los peajes, con todos los carros que pasan a diario, se está pagando el préstamo que se sacó, o por lo menos eso es lo que yo entiendo. Ya salimos del departamento de Yoro, estamos ahorita en el departamento de Cortés y ya casi vamos a entrar al departamento de Comayagua, que es precisamente donde está la Cuesta de la Virgen. Bueno, familia, vean que estamos ya aquí a la altura de Ciguatepeque. Acabamos de pasar el peaje de Ciguatepeque, el segundo peaje de esta carretera CA5, y ya ahorita estamos aproximadamente a unos 8 kilómetros de llegar a la Cuesta de la Virgen. Entonces voy a grabar la carretera mientras vamos llegando. Estamos empezando a subir y luego cuando llegamos a la Cuesta de la Virgen es como el punto más alto de la carretera y luego empezamos a bajar para llegar al valle de Comayagua. Entonces de momento vamos a avanzar por esta ruta aproximadamente unos 8 kilómetros más y cuando lleguemos a la cuesta vamos a detenernos para grabar desde afuera. Vean, familia, que nos hemos detenido aquí ya en el kilómetro 102 de la carretera CA5. Esta carretera tiene 350 kilómetros y no les había dicho, pero esta carretera fue inaugurada en el año del 1950 aquí en Honduras y conecta dos de los puertos más importantes del país, el puerto que está en San Lorenzo y el puerto que está en Cortés, precisamente en Puerto Cortés. Y exactamente aquí en el kilómetro 102 es donde empieza la temida, la peligrosa, la mortal Cuesta de la Virgen. Como su nombre lo dice,
dice, es una cuesta. Cuando ustedes van, digamos, en dirección de San Pedro Sula a Tegucigalpa, tienen que ir subiendo. Cuando vienen de regreso, vienen bajando. Y está desde el kilómetro 102 hasta el kilómetro 90. Es decir, que son 12 kilómetros la longitud de esta cuesta. Y escuchen este dato, en los 12 kilómetros que tiene de longitud, hay 10 curvas peligrosas, empezando desde esta primera que está en el kilómetro 102. Y pues como pueden ver, la inclinación de la carretera es bastante. Y tal vez ustedes se están preguntando por qué se llama la Cuesta de la Virgen. Vamos a avanzar unos kilómetros más y ya les daré la respuesta por qué recibe este nombre. Estamos justo ahorita en el kilómetro número 95. A partir del kilómetro 95 hasta el kilómetro 92 empieza la parte más peligrosa de la Cuesta de la Virgen. En estos 3 kilómetros de bajada se han dado la mayor cantidad de accidentes que ustedes pueden imaginarse. Y justo aquí en el kilómetro 95 está la respuesta por qué a este lugar se le conoce como la Cuesta de la Virgen, y precisamente está aquí a mis espaldas. Vamos a adentrarnos para que ustedes también descubran junto conmigo por qué recibe este nombre. Es mi primera vez también aquí en este lugar, siempre lo he visto así solo de pasada, pero ahora decidí bajarme a conocer. Buenas tardes. Buenas tardes. Justo aquí, a orilla de la carretera, encontramos esto. Ustedes pueden preguntarse, ¿qué es eso, Joel? Bueno, ahí está el nombre, dice Virgen del Carmen, Policía Nacional. Debo de confesar que honestamente da un poco de miedo. Yo tenía miedito de bajarme aquí solo. Justo me parqueo yo y delante de mí se estaciona otro vehículo con una familia que creo que también querían venir a conocer este lugar, pero ahorita ya se fueron, así que quedé solo. Voy a aprovechar porque no sé qué tan seguro sea estar aquí solo mucho tiempo. Bueno, precisamente por esto es que se llama la Cuesta de la Virgen. Aquí había una virgen. Yo nunca había venido, como les digo. Se nota que había una virgen y está quebrada ya. Las dos están quebradas. Y la virgen que estaba aquí es la Virgen del Carmen, la Virgen de los viajeros o la Virgen de las carreteras. ¿Por qué pusieron una virgen en este lugar? Dice la historia que los traileros, al ver que tantos choferes, tantos conductores de tráiler de estos equipos pesados habían perdido la vida aquí en esta cuesta, entonces decidieron poner una virgen, precisamente la Virgen del Carmen, para que los protegiese en este trayecto, exactamente en el trayecto más peligroso de la carretera. Normalmente aquí se pone la Policía Nacional siempre para que las personas disminuyan la velocidad. Las últimas 5 veces creo que he pasado por esta carretera, por lo menos 3 veces he visto que está un retén de la policía aquí, que de hecho hasta el rótulo que está aquí pintado dice Policía Nacional. Si dejan de pasar carros, se escucha solo los insectos, los grillos. Si les soy sincero, aquí se siente una vibra rara. No sé cómo explicarlo. Yo no sé si ustedes cuando van a un lugar pueden sentir como las vibras o los espíritus. Aquí parece que han venido a hacer fuegos, fogatas o quemar algo, no sé. Y también desconozco si por aquí vivirá alguien. Me voy a ir saliendo mejor porque no quiero estar mucho tiempo aquí exactamente. Aquí afuera, de donde está la Virgen, vean que hay algo de la Policía de Viabilidad y Transporte de Honduras. Es lo que les digo, que siempre se ponen aquí. También por acá hay un colchón. No sé, como que aparentemente alguien duerme aquí, no sé. Tiene un colchón por aquí y pues hay un carro que acaba de parar. Seguramente vengan también a ver la Virgen. Y este es un rótulo que está acá que dice Cuida el planeta, Derecho Ambiental de Educación. Y básicamente eso es lo que se puede ver exactamente en el kilómetro 95, el kilómetro donde empieza esta bajada que comprende las 3 curvas más peligrosas de toda la Cuesta de la Virgen. Vamos a bajar un poco más, solo que de aquí en adelante ya es complicado a orillarse porque no hay donde orillarse, todo es montaña de roca. Bueno, acaban de llegar 2 personas más, una pareja. Yo no sabía que muchas personas paraban aquí, pero ahorita, por lo menos en estos 5 minutos que tengo de estar aquí, me detuve yo, otro vehículo que se fue y este vehículo que acaba de llegar. Me da la curiosidad
y la intriga por qué la Virgen está quebrada. Me da la curiosidad, no sé por qué estará quebrada exactamente. Entonces, como les digo, voy a continuar bajando y cuando venga de regreso subiendo la carretera, me voy a orillar al otro lado porque ahí sí se puede orillar. Vean, ahí va nuestro amigo trailero. Van lento, las rastras por aquí suben y bajan lento. Fácilmente nos podemos dar cuenta si la rastra va cargada o no por la velocidad que lleva. Aunque debo decir que el límite de velocidad en esta carretera, en este tramo, es de 40. Vean, viene bajando ahorita aquí una rastra, les voy a mostrar. Va súper lento. Ahí nos pitaron y viene otra que va subiendo, que de hecho viene más lento que la que va bajando porque viene cargada. Súper lento, va como a unos 20 o 30 kilómetros por hora más o menos. Y es que cuando los conductores ya son experimentados y han pasado muchas veces por esta carretera, ellos saben que aquí no se puede ir rápido, saben que son curvas peligrosas. De hecho, el rótulo que más van a ver ustedes en estos kilómetros es el rótulo de precaución, curva peligrosa adelante, para que las personas le bajen la velocidad. Y debo de decir que lamentablemente pues no todas las personas respetan el límite de velocidad, que es 40 kilómetros por hora. Hay vehículos justo ahorita que van bajando como a 70, 80, algunos hasta 90 kilómetros por hora. Y pues por eso es que han sucedido tantos accidentes aquí en esta carretera. Ya estoy aquí de regreso, voy a ir bajando ahora la Cuesta de la Virgen. Como pueden ver, me he detenido en el kilómetro número 90. Vean, aquí dice kilómetro 90, Honduras CA5. La carretera CA5, estamos exactamente en el kilómetro 90. Y es que si recuerdan, cuando estábamos en el kilómetro 102, yo les dije que la curva o la Cuesta de la Virgen son 12 kilómetros, desde el kilómetro 90 hasta el kilómetro 102. Vengo ahorita saliendo aquí de Comayagua, por esta calle que siempre es la CA5. Pero toda esta es una recta, no hay ninguna vuelta. De hecho, hay personas que rebasan los 100 kilómetros pasando por esta recta. Lamentablemente, ayer, un poco cerca de esta cuesta, hubo un accidente. Dos rastras chocaron. Es lo que le digo, que en esta carretera, lamentablemente, suceden muchos accidentes donde personas pierden la vida. Y en su mayoría son principalmente conductores, choferes de equipo pesado, de camiones, de rastras, que generalmente estos carros van cargados y es un poco más complicado bajar estas curvas cuando no se va a una velocidad adecuada. Así que nosotros en este momento vamos a avanzar 2 kilómetros más para llegar hasta el punto que le estaba mostrando hace un momento, que son esos 3 kilómetros que se consideran que son los 3 kilómetros más peligrosos, los 3 kilómetros mortales de esta cuesta, que es el kilómetro 92 al kilómetro 95. Como le estaba diciendo, en su mayoría los carros que tienen accidente bajando o subiendo esta cuesta son equipo pesado, aunque no siempre es equipo pesado. En mi familia yo tengo un cuñado que, por cierto, ha salido en uno de mis videos, creo que en uno o en 2 videos ha salido aquí en el canal, que es él, mi cuñado Evis, que un saludo, por cierto, Evis, si está viendo este video. Mi cuñado tuvo un accidente precisamente bajando esta cuesta. Él es camionero, pero en esa oportunidad no andaban en camión, tampoco él iba manejando, iban con otras personas más, y descendiendo, justo por donde vamos a entrar ahorita, ellos perdieron el control y se fueron al abismo. Gracias a Dios, de todas las personas que iban en ese vehículo, junto con mi cuñado, también unos hermanos de la iglesia, gracias a Dios, un milagro, realmente todos sobrevivieron. Pero les digo que fue un milagro porque ese mismo día 2 vehículos más se fueron también en el mismo sitio donde ellos habían caído, y en esos 2 vehículos, todas las personas que iban, ninguno sobrevivió. Familia, vean que acabo de encontrar algo aquí, justo entre el kilómetro 92 y el kilómetro 93 de la cuesta. Me detuve a elevar el dron y mientras lo elevaba vi que había como una casa y yo dije, ¿qué será eso? Y me acerqué y pues vi que había un rótulo que decía burritas, café, rosquillas, así que decidí entrar y wow, que está muy bonito este lugar. Yo dije, pero este lugar nunca lo había visto, qué raro. Y pregunté a la persona que está atendiendo y me dijo que el lugar tiene aproximadamente 1 o 2 meses, y me compré un cafecito
Y también me compré estas tostacas. Y vean esto, hay muchas hamacas donde ustedes pueden venir y descansar, o sea, sin ningún problema, mientras por ahí está la carretera. No sé exactamente qué tan buena idea sea este negocio aquí en la Cuesta de la Virgen. Es el primer negocio, bueno, el único negocio que hay en la Cuesta de la Virgen. Aquí me imagino que tuvieron que poner demasiado relleno. Se nota que esta tierra es puro relleno. No imagino cuánto tuvieron que invertir para poder rellenar todo esto. Y el negocio está bien montado, vale recalcar. Hay baños, los baños están nuevos, o sea, el negocio tiene como 2 meses, está recién abierto, entonces todo está nuevo. Pero aquí les dejo el dato, por si alguna vez pasan por la Cuesta de la Virgen y quieren tomar algo o están cansados, para evitar cualquier accidente es mejor ahorillarse y echarse un pestañazo en una hamaca, tomarse un café, comerse una burrita. Y desde aquí donde están las hamacas, ustedes solo caminan un poco y se aprecia el guindo. Es lo que les digo, aquí está el barranco, el guindo. La carretera pasa por allá arriba, donde pueden ver esa torre. Bueno, ahí va pasando un bus ahorita, no sé si lo logran ver. Por ahí va la carretera y hay muchas personas que pierden el control y caen al abismo. Hay muchos vehículos que han caído al abismo justo por acá. Es un abismo, no sé cuántos metros hay exactamente, y hay muchos otros vehículos que caen al abismo por esta vuelta, que es la curva más peligrosa, porque muchas personas se confían al pasar por ahí. Ahorita que le ve el dron, lo volé muy cerca de esa curva y me fijé que ahí abajo se ven como desperdicios. No sé exactamente desperdicios de qué, tal vez parte de vehículos, no lograba identificar muy bien mientras volaba el dron, pero se miraba ahí como muchos desperdicios, así como plásticos, seguramente sean desperdicios de vehículos o sean como residuos de algún material o de algún producto que posiblemente llevaba algún camión o alguna rastra que cayó al abismo, y pues cuando caen ahí y van cargados, todo ese producto prácticamente se echa a perder. Como les comentaba, mi cuñado que tuvo el accidente en esta Cuesta de la Virgen fue exactamente por este sitio. No sabría decirle el lugar exacto, pero sí sé que fue entre el kilómetro 92 y el kilómetro 94, que son donde están las vueltas más peligrosas, donde se pueden encontrar las vueltas mortales, que por cierto a esta carretera los camioneros le han dado el nombre de la carretera mortal, por las tantas vidas que ha cobrado de aquellas personas, de aquellos conductores que mientras circulaban por ella perdieron el control y terminaron en este abismo. Y bueno amigos, de esta manera estamos llegando al final de este video. Yo en verdad espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que los datos que hemos dado hayan sido de su agrado, y que por si alguna vez están planeando venir a Honduras o son de alguna ciudad de Honduras y van a pasar por esta carretera, para que tomen las debidas precauciones y que sepan que no pueden ir a alta velocidad por estas curvas, ya sea subiendo o bajando la Cuesta de la Virgen. Si este video les gustó, agradecería un montón si le pueden dejar un buen like, y si aún no se han suscrito a este canal, agradeceré mucho más si se pueden suscribir, ya que es absolutamente gratis. Nos estaremos viendo aquí en este mismo canal en unos cuantos días con otro tremendo videazo. Será hasta entonces. Chao, chao.